Venga, seguimos con el material de ayuda didáctica de peones oficios del Ayuntamiento de Sevilla. Vamos por fontanería. Índice: introducción, instalaciones, tuberías, accesorios, válvulas, herramientas y útiles prácticas, glosario. Bien. Introducción. Definición: el fontanero es la persona especializada en la instalación, mantenimiento y reparación de las conducciones de agua, gas y vapor, así como la de los servicios sanitarios y calefacción. Fontanería se define como el arte de encañar y conducir las aguas y realizar el conjunto de conductos por donde se dirige. Funciones del peón: conocer las herramientas, accesorios, tuberías y sus medidas. Facilitar al oficial las herramientas y materiales. Mantener los tajos limpios. Cortar y limpiar las tuberías que le manden. Hacer roscas, así como secar las superficies. Cerrar las llaves de paso y avisar de los cortes. Tipos de instalaciones. Agua. Distribución interior de agua fría y caliente mediante redes independientes de tuberías con sus correspondientes accesorios, aparatos sanitarios y tomas de agua. ACS. Distribución de agua caliente centralizada para abastecer todos los aparatos de un edificio. Calefacción. Producción de agua caliente que mediante un sistema de distribución proporciona calor a un edificio o conjunto de instalaciones. Saneamiento. Para la recogida de aguas pluviales y residuales. Sistema contra incendio. Creación de medios necesarios para sofocar un incendio. Riego. Proporcionar agua a los terrenos de cultivo con objeto de suplir la falta de agua. Gas. Instalaciones del conjunto de elementos. Almacenamiento, conducciones, accesorios y aparatos para el suministro y consumo de gas. Instalaciones. Agua. La red de distribución urbana, red de abastecimiento, queda formada por todo el conjunto de tuberías instaladas en el interior de los cascos urbanos, de los que se derivan las distintas tomas para los usuarios. Las partes principales que podemos establecer son: depósitos. Los depósitos de agua de las ciudades se construyen en torres o en zonas elevadas con el fin de que el agua llegue con presión a las tomas de las viviendas. Cuando las tomas finales están a demasiada altura y no se puede aplicar este sistema, o cuando los depósitos no están situados en altura, se utilizan bombas para conseguir que el agua llegue con la suficiente presión. Arterias. Formadas por el conjunto de tuberías que forman la red de suministro, pudiendo ser clasificada en principal, secundarias, terciarias. Puntos de toma. Son aquellos puntos donde se efectúan las distintas tomas de consumo y pueden ser: puntos de uso público, se efectúa la conexión de las distintas necesidades de uso público, riegos, fuentes, toma de agua, contraincendio, etc. Puntos de uso privado. Se efectúa la acometida de los distintos usuarios, dando suministro a edificios y parcelas. Esta red de uso privado comprende: A. Acometida. Es el tramo de la instalación comprendido desde que se incide en la red pública de aguas hasta la llave de paso del edificio. El conducto se llama ramal. Será de materiales que mantengan la potabilidad del agua. Actualmente se utiliza polietileno, sustituyéndose todas las de plomo o hierro. Aquí se incluyen las llaves de distribución. Llave de toma. Se coloca en la tubería de la red general de distribución de la compañía y abre paso a la acometida. Nos permite el control del suministro sobre la acometida sin interrumpir el suministro de la red principal. Llave de registro. Situada en la vía pública sobre la acometida y próxima al edificio. Llave de paso. Situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación ya en el interior del edificio. B.
Instalación interior general. Comprende el tramo de la instalación desde la llave de paso del inmueble hasta el contador o batería de contadores. El conducto se llama tubo de alimentación. Dispone de los siguientes elementos singulares. Válvula de retención. Protege la red de distribución contra el retorno de aguas sospechosas. Se sitúa sobre el tubo de alimentación, junto a su conexión con la batería de contadores o, en caso de contador general, después del mismo. Contadores de agua. Son los aparatos destinados a medir la cantidad de agua consumida. Está situado en la entrada de la vivienda, en los lugares accesibles para la lectura de los mismos, y pertenecen a la compañía suministradora. Nos podemos encontrar dos casos. Contador divisionario, para medir los consumos particulares de cada abonado. Contador general, mide la totalidad de los consumos producidos en un edificio. El funcionamiento es sencillo. Al pasar el agua por ellos, mueve un mecanismo que contabiliza el consumo. Los hay de volumen, miden y registran capacidad, de velocidad basado en el número de vueltas y combinados. Grupo de sobreelevación. Cuando el suministro no esté garantizado con suficiente presión, se puede instalar este equipo. Consta de un depósito de almacenamiento, bomba de presión y depósito de presión, con sus respectivas llaves de corte. Instalación individual. Es el tramo de instalación comprendido entre la salida de contadores y las fuentes de consumo. Suele contener ascendente o montante, tubo vertical que une la salida del contador con la instalación particular de cada abonado. Llave de paso del abonado. Instalada al final del tubo ascendente o montante, llave montante, en un lugar accesible al abonado. El abonado podrá cerrarla para dejar sin agua su instalación. En otras ocasiones puede estar en el interior de la vivienda, ya sobre la derivación particular. Derivación particular. Parte de la llave de paso del abonado y hace la entrada junto al techo o a un nivel superior al de cualquiera de los aparatos, aunque no es obligatorio. Derivación del aparato. Conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con el aparato correspondiente. Suelen ser tuberías de recorrido vertical y descendente a estos. Cada aparato debe de tener una llave particular de corte. Agua caliente sanitaria, ACS. El agua de abastecimiento llega a un aparato calentador y una vez calentada se suministra a las diferentes columnas de alimentación. Si solo se limitase a llevar el agua, cuando no hubiera servicio durante un periodo prolongado, el agua se enfriaría. Para evitarlo, el agua está en constante movimiento por una tubería de retorno. Las tuberías de agua caliente sanitaria se hacen con acero sin soldadura o con tubos de cobre. A continuación daremos los nombres de algunas partes de un sistema de ACS. Agua caliente sanitaria. Acumulador. Depósito al que llega el agua caliente procedente de la caldera y por medio de un intercambiador se calienta el agua fría. Coquilla. Recubrimiento aislante térmico para las conducciones. Evita las pérdidas de calor, las protege de contactos corrosivos y de posibles golpes. Se colocan practicando un corte a lo largo de las mismas. Las hay con el corte ya hecho, para después envolver el tubo. Purgadores de aire. Pequeño depósito que evita la acumulación de aire y vapor en la instalación. Bomba de aceleración. Sirve para mantener la circulación del agua de retorno cuando no hay consumo. Liras o dilatadores, dispositivos que se instalan entre dos tuberías, que permiten absorber las dilataciones y cambios de longitud de las mismas. Bien. Calefacción.
El sistema de calefacción se utiliza para mantener de forma artificial una temperatura ambiente superior a la que se obtendría de forma natural. Está formada básicamente por caldera, conductos y radiadores. Dependiendo de la localización de las instalaciones, estas se dividen en individuales o unitarias. Cada local o vivienda tiene un aparato de calefacción y una instalación autónoma. Centralizada o colectiva. Un conjunto de viviendas o locales tienen un aparato común de calor. Urbanas o a distancia. La central térmica está en un local o edificio independiente al que tiene que abastecer. Saneamiento. La red de evacuación nace como una necesidad complementaria a la red de agua, ya que después de introducir el agua en el edificio y cumplimentada su misión higienizadora en las distintas funciones del mismo, es preciso dar salida a este agua al exterior, lo cual implica la necesidad de una red interior de evacuación, hasta constituir toda una instalación que va recogiendo los distintos vertidos y los unifica en un punto. Aguas de evacuación. Conjunto de aguas que vierten en la red de saneamiento. Podemos agruparlas en dos tipos. A. Aguas residuales. Son aguas usadas procedentes de viviendas, locales, industrias, etc. Aquellas que resultan del uso doméstico son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios y desagües, fregaderos, lavabos, inodoros, etc. Aguas pluviales son las procedentes de la lluvia o de la nieve. Son aguas generalmente limpias. La red general de saneamiento puede tener dos sistemas. Unitario, una sola canalización, recoge todas las aguas pluviales y residuales. Separativo, una canalización recoge todas las aguas pluviales y otra canalización distinta las residuales. Partes principales. La red interior de evacuación de un edificio consta de tres partes fundamentales. A. El conjunto de tuberías de evacuación, derivaciones, bajantes y colectores. B. Los elementos auxiliares, formados fundamentalmente por sifones, sumideros y arquetas. C. La red de ventilación. A. Tuberías de evacuación, derivaciones. Tuberías horizontales con pendiente que enlazan los desagües de los aparatos sanitarios con las bajantes. Normalmente discurren bajo el piso o empotradas sobre paramentos o cámaras de aire o bien colgadas en falsos techos. Las derivaciones se pueden agrupar en botes sifónicos o desaguar directamente a la bajante, en cuyo caso se dispondrá un sifón por aparato sanitario. No obstante, hay determinados aparatos sanitarios que es preceptiva su unión directamente con la bajante, como son inodoros, vertederos, placas turcas, y otros que es de buena disposición el que lleven sifón individual, como los fregaderos, lavaderos, etc. Bajantes. Tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones y desembocan en los colectores, siendo por tanto descendentes. El principal problema de las bajantes es conseguir el sellado de las juntas. También es muy importante la unión a los parámetros verticales por donde discurren, siendo por lo general a base de abrazaderas, collarines o soportes, que permiten el que cada tramo de tubo sea autoportante, para evitar que los más bajos se vean sobrecargados. Suelen discurrir empotrados, en huecos o en cajeados. El paso a través de los forjados se debe de hacer con independencia total de la estructura. Se deben colocar lo más cerca posible de los retretes. Los bajantes por su parte superior se prolongarán siempre hasta salir por encima de la cubierta del edificio, disponiéndose en su extremo un remate que evite la entrada de aguas o elementos extraños. Colectores. Albañal. Tuberías subterráneas horizontales con pendiente, que recogen el agua de las bajantes y la canalizan hasta el
alcantarillado urbano o a una fosa séptica. Las uniones de los colectores se deben hacer de forma estanca. La red horizontal de colectores se dispondrá siempre por debajo de la red de aguas limpias. B. Elementos auxiliares. Comprenden todos los elementos accesorios a la red de evacuación que permiten el funcionamiento correcto de la misma, destacando fundamentalmente los cierres hidráulicos, sifones y botes sifónicos, sumideros, arquetas y canalones, que con una misión específica, cada uno de ellos, conjugan una evacuación rápida de las aguas. Sifones. Es el cierre hidráulico que impide la comunicación del aire viciado de la red de evacuación con el aire de los locales habitados por donde se encuentran instalados los distintos aparatos sanitarios que desaguan en dicha red. Debe permitir el paso fácil de todas las materias sólidas que puedan arrastrar las aguas residuales. No debe representar una dificultad a la evacuación de estos materiales e impedir que queden retenidos en él, con posibilidad de acumulación y posible obstrucción. Los sifones deben llevar una tuerca de registro en su parte inferior que permita su limpieza. El más simple es una tubería en forma de U, que se acopla a los sanitarios a través de las válvulas. Los hay también en forma de botella, de S, etc. Bote sifónico. Recipiente cerrado por medio de una tapa hermética que recoge en su parte interior los desagües de los distintos aparatos. Suele ir situado en los cuartos de baño enrasado con el pavimento. La salida está situada dependiendo del material usado. Si es de PVC, estará a la misma altura de las entradas, solo separada esta por un plástico intercalado. Si fuese de plomo, estará a una cota superior. Con los dos sistemas se consigue el cierre hidráulico. Sumideros, utilizados para la recogida de aguas a ras de pavimento, terrazas, azoteas, patios, garajes, etc. Deben de ser sifónicos. Canalón, conducto abierto en su cara superior de sección semicircular o rectangular para recogida del agua del tejado y vertiéndola en el bajante. El material usado para su fabricación va a depender del tipo de cubierta en la que preste servicio. Pueden ser de chapa galvanizada, fibrocemento, zinc, PVC. Debe tener una pendiente suave hacia el bajante y un anclaje seguro y firme. Arquetas. Son elementos en forma de caja construidos de obra o prefabricados, situados normalmente bajo tierra, que recogen el agua sucia de los bajantes y colectores. Complementan a la red horizontal de colectores con el único fin de canalizar con facilidad y rapidez las aguas residuales hasta la red de alcantarillado urbano. Tipos de arqueta. Arqueta pie de bajante. Son aquellas que reúnen o enlazan las bajantes con los colectores y por tanto cada bajante debe llevar la suya en su final, ya que por lo general es el punto donde la red comienza a ser enterrada y por tanto como punto conflictivo debe poder registrarse en caso de necesidad. Su disposición debe ser tal que reciba la bajante lateralmente y que el tubo de entrada esté orientado hacia la salida, teniendo el fondo de la arqueta pendiente hacia la salida para su rápida evacuación. Arqueta de derivación o de paso. Se colocan en los encuentros de los colectores, albañales, cuando haya cambio de dirección, de sección o de pendiente, o bien en los tramos rectos cada 15 o 20 metros de colector. Arqueta sifónica. Su función es evitar la entrada de malos olores procedentes del alcantarillado público al interior. Esto se realiza mediante un sello hidráulico. A ella deben acometer las demás arquetas. Arqueta sumidero. Sirve para la recogida de aguas de lluvia, escorrentías, riegos, etc., situadas por debajo de la cota del terreno, teniendo su entrada por la parte superior, rejilla,
y con la salida horizontal. Estas arquetas deben de estar comunicadas con una arqueta sifónica. Arqueta separadora de fangos y grasas. Se usa para separar los fangos, grasas y o aceites que procedan de los garajes, edificios con triturador de basuras y grandes cocinas. Es preciso eliminar la grasa antes del vertido a la red de alcantarillado, para lo cual su disposición es similar al de una arqueta sifónica, donde por diferencia de densidad las grasas y aceites quedan flotando en la parte superior, desde donde se absorben periódicamente y se extraen al exterior eliminándolas de la instalación. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!